A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Comenzamos aquí con el tema de hoy. Al tema de hoy le he titulado La Biblia te guía a la vida eterna. ¿Por qué escogí este título para el tema de hoy? La Biblia te guía a la vida eterna. Porque hay mucha gente que no conoce a Dios y que tampoco ha tenido una Biblia en sus manos. O que si de pronto ve a un cristiano o a una cristiana con una Biblia en su mano que va rumbo a la iglesia, se hace una pregunta: ¿y para qué le sirve la Biblia? En otras palabras, la gran mayoría de personas que no conocen de Dios no tienen ni la menor idea que en ese libro, en la Biblia, ellos pueden encontrar la dirección para conectarse con la vida eterna. Cuando yo menciono en estos días la frase la vida eterna, no me estoy refiriendo a la vida después de la muerte, la vida por la eternidad. Cuando yo me refiero en estos días a la vida eterna, me estoy refiriendo, oiga bien, a la conexión de Dios que es espíritu, y nosotros que tenemos ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios en nosotros. Ya vamos a ir poco a poco descubriendo que por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quedamos desconectados espiritualmente de Dios. Se cortó la comunicación, dejó de fluir el agua, la vida eterna. Por lo tanto, quedamos ya prácticamente sujetos, controlados por los deseos de una naturaleza pecaminosa y carnal. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención a las escrituras que vamos a estar tomando. No se olvide, el título del mensaje en este día es La Biblia te guía a la vida eterna. Y como le digo, y esto es para que usted que va a dar este estudio haga la aclaración. Cuando yo uso este título, La Biblia te guía a la vida eterna, no es que la Biblia te guía hasta que llegues allá después de la muerte, sino que la Biblia te dirige, a medida que la vas leyendo, te dirige a tener la conexión con la vida eterna. Una conexión que estaba rota por causa del pecado de nuestros primeros padres. Y por eso es tan necesario que la gente se dé cuenta para qué nos puede servir la Biblia. Una cosa me gustaría que usted, hermano o hermana, entendiera: que es necesario que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo y que los que viven en nuestra comunidad se den cuenta
que existe un libro llamado Biblia y que ese libro llamado Biblia es lo más provechoso que podamos encontrar en lo que se refiere a literatura. ¿Por qué, hermano Rodríguez, es lo mejor que podemos encontrar? ¿Por qué, hermano Rodríguez, es lo más provechoso que puede encontrar el hombre? La Biblia. Y es que, hermanos, una vez más, empezando a leer la palabra de Dios, comenzamos a descubrir el origen del hombre. Comenzamos a descubrir qué es lo que sucedió allá al principio de la creación, porque eso está en el capítulo 2, el capítulo 3 de Génesis, y ahí podemos nosotros darnos cuenta de cómo hubo una relación maravillosa entre Dios y el hombre, y cómo de pronto esa relación entre Dios y el hombre se rompió por la presencia del pecado, y cómo el pecado vino a tomar lugar por insinuación de Satanás. Y el Señor me mostraba: ponle el título a este libro, el título que te voy a dar, y le vas a poner: la Biblia te guía a la vida eterna. Porque así la persona, nada más con escuchar el título de ese libro o de ese mensaje, se va a interesar. Porque a poco tiene una Biblia en casa, como muchos de nosotros la tuvimos y nunca la leímos, hasta el día que el Señor nos movió de alguna manera y nos reveló su palabra. Puede ser que haya muchos que saben de la Biblia, que conocen de la Biblia, me refiero, que tienen conocimiento de la existencia de la Biblia, pero simplemente no ha habido algo que les inquiete allá dentro de su mente, y que con solamente escuchar el título de este libro o de este mensaje los va a poner a pensar. Eso es lo que me ha mostrado el Señor. La Biblia te guía a la vida eterna. Y una vez más le digo, no vaya usted a enfatizarle a la gente que la gente va a empezar a leer la Biblia y que lo que aprenda en la Biblia le va a llevar a estar un día en la gloria. No, sino que el conocimiento de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo hoy, en este día, nos puede conectar con la vida eterna. Le aventajo un poquito para que usted se vaya informando bien. En el momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, ahí tomó lugar el pecado. Y el pecado es el que hizo la separación entre el hombre y su creador. Por eso es que Dios le dijo a Adán: mira, puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, pero del árbol que está en medio del huerto no vayas a comer, porque el día que comas de él, ese día vas a morir. Y hermanos, Dios no le estaba diciendo específicamente que el día que comiera Adán de ese fruto, o el día que desobedeciera Adán a Dios, ese día iba a morir físicamente, porque Adán no murió físicamente.
Su descendencia no murió y estaban naciendo pecadores. Pero lo que sí sucedió es que en el momento cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se cortó la relación espiritual. Se cortó la comunicación de la vida eterna. Como un recipiente, como algo que se forma para retener agua, una cisterna, y que esa cisterna no reciba agua de la fuente o del río. Entonces, esa cisterna ya no tiene vida en ella. En otras palabras, nosotros desde un principio, cuando Dios nos creó en Adán y Eva, teníamos esa relación con Dios, esa comunicación espiritual. Y cuando le digo nosotros, es porque Adán y Eva nos estaban representando a todos nosotros. Por lo tanto, nosotros, al referirme a Adán y Eva, nuestros primeros padres, teníamos buena comunión con Dios, había una buena relación con Dios. Pero cuando apareció el pecado, se rompió la comunicación. Entonces, estoy explicando esto para que usted, mi hermano, mi hermana, cuando le diga a la gente, ¿sabes qué? Deberíamos de estudiar la Biblia, porque la Biblia nos guía a la vida eterna. Y usted le va a decir, pero no te estoy diciendo que leamos la Biblia toda una vida y después, cuando ya se te acabe esa vida, entonces ya vas a ir a la gloria, porque normalmente lo que conocemos como vida eterna es la gloria de Dios. Pero lo que usted tiene que decirle, estudiemos la Biblia, leamos la Biblia, escudriñemos las Sagradas Escrituras, y en cuanto nosotros comencemos a escudriñar las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que estamos teniendo relación nuevamente con Dios. Y es que, hermano, hermana, usted y yo sabemos perfectamente, ¿y quién no sabe del sacrificio de Cristo? La misma Iglesia Católica, ¿verdad?, celebra lo que es el sacrificio de Cristo. Es una de las iglesias que más toma en cuenta lo que es el sacrificio de Cristo por los días de la Semana Santa, por el sábado de gloria, por el domingo de resurrección. ¿Quién no conoce lo que es la muerte y resurrección de Cristo? Pues no solamente es asunto de oír y de conocer que Cristo murió y resucitó, sino leer la palabra de Dios, y que sea por la lectura de las Sagradas Escrituras y la revelación del Espíritu Santo, que de pronto aquello tome lugar en nosotros. Y como le digo, no será para después que nosotros hayamos muerto. Es decir, yo tuve relación con la vida eterna, yo tuve comunicación con la vida eterna desde el primer momento que yo entendí que Cristo murió y resucitó, y que yo tenía que recibir aquello que Cristo Jesús llevó a cabo, porque eso me quitaría el pecado. Y al quitarme el pecado, entonces Dios volvería nuevamente a tomar lugar allá dentro de mí, como en un principio Dios tomó lugar en nosotros, en la persona de Adán
y en la persona de Eva. Así es que esto es algo glorioso, mi hermano, mi hermana, porque si nosotros logramos interesar a una persona en que lea la Biblia junto con nosotros, si esta persona no tiene Biblia, pues ¿qué nos costaría comprar una de las más baratitas y regalársela? Y decirle ahora sí, venga, vamos a leer la Biblia, porque la Biblia nos guía a la vida eterna. Ahora, como le digo, no vamos a poner la guianza de la vida eterna como que aquí se nos abre una puerta y entramos por un pasillo, entramos por un túnel, y después de 50 años, cuando morimos, allá nos espera la vida eterna. No. Apenas nosotros comenzamos a escuchar de la Biblia y vamos a darnos cuenta que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y que ellos ya traían el pecado en ellos. De manera que al engendrarnos a nosotros y al concebirnos a nosotros, ya veníamos infectados con el pecado, ya veníamos separados de Dios. De manera que cuando la gente se dé cuenta de aquello y que crea que Cristo murió y resucitó, instantáneamente comenzarán a sentir la vida eterna. Y esa vida eterna es la que nos hace a nosotros gozarnos, regocijarnos, es la que nos fortalece, la que nos da esperanza. En otras palabras, es la que se manifiesta como una nueva vida. Hermano, hermana, pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerle lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. Grábese esto, hermano, hermana. Una vez más le digo, de aquí, de estos temas, van a manifestarse, van a dejarse ver, van a mostrarse de parte de Dios, hombres y mujeres de todos los niveles sociales, madres de familia, jovencitas que quieren ayudar en la obra de Dios y que pueden tomar a un grupo de niños, jovencitas y jovencitos que pueden empezar a hablarles a los jóvenes en la escuela, en la calle, jovencitas y jovencitos que pueden irse a los centros comerciales por las tardes y buscar, pidiéndole a Dios a ver quién va a ser la víctima que le vamos a ofrecer en sacrificio al Señor. En otras palabras, que llegamos a un lugar orando a Dios para que nos conecte con una persona por ahí que ya Dios la ha preparado para hablarle al corazón en ese día, usándole a usted o usándome a mí. Hermano Rodríguez, ¿será que se está imaginando esas cosas? No, hermano, no, hermana. Yo también fui un miembro de una iglesia, aunque sea por unos días. Yo también salí a buscar las almas por las calles. Yo también reuní a mis compañeros de trabajo para testificarles. Yo también reuní a mis amigos para hablarles de la palabra de Dios, y cuento en estos momentos con predicadores que ya tienen 45 años de estar sirviendo a Dios, a los cuales Dios me dio el privilegio de darles el mensaje de la palabra. Entonces, una vez más le digo, Dios comienza en este día a escoger a hombres y mujeres que abren el corazón, que quisieran servir a Dios, y que pronto nos vamos a dar cuenta que un hermano
que era muy serio, que era muy apartado, que no sentía que podía hablarle a la gente de Cristo. Ahora ya tiene a un grupito de personas y la gente lo está escuchando muy atentamente. Como le digo, aquí va a haber jóvenes, va a haber mujeres, madres de familia, va a haber ancianos que van a estar con un grupo de personas por ahí, porque Dios lo escogió, porque Dios la escogió. Y déjeme decirle, estoy en estos momentos en la República Mexicana. Y acá en la República Mexicana necesitamos que Dios comience a obrar en todos. Así es que lo que va a comenzar Dios acá en la República Mexicana, seguramente que también lo va a estar haciendo en otros países, porque en estos momentos estoy conectado con varios países, con hombres y mujeres que seguramente van a estar en esa condición en que Dios quiere tomarle hoy para usarle y hacer cosas grandes con su vida. Mire lo que dice acá, dijimos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Le voy a leer en la Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos. Biblia, la Palabra de Dios para Todos. Escogí esta Biblia porque lo dice de una manera tan hermosa, tan clara, que seguramente no habrá quien no entienda este versículo. Dios, dice la palabra en Génesis 1:27, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Mire qué precioso. Una vez más, recuerde, vamos a buscar interesar a alguien. Puede ser el vecino, pueden ser los vecinos, puede ser el compañero de trabajo y otros compañeros más. Pueden ser los familiares, pero necesitamos interesar a alguien al decirle, ¿qué le parece si hace un tiempo para leer la Biblia? Le voy a contar una anécdota de una vez que llegué a hablarle a una persona que estaba trabajando de mecánico. Llegué, él estaba muy ocupado, se veía que estaba preocupado, de esas veces que el mecánico no encuentra dónde está el desperfecto, no encuentra dónde está la pieza que no trabaja. Y le buscaba por aquí, le buscaba por allá, se rascaba la cabeza, estaba preocupado. Y llego yo y le digo, Señor, quisiera permitirme 5 minutos de su tiempo, porque le traigo un mensaje de parte de Dios, el Dios que le creó, el Dios que le permite a usted caminar en este día, el Dios que le permite tener a su familia en paz, me manda a darle un mensaje. Y el hombre me dijo, más vale que siga su camino sin mirarme. No me miró, sin mirarme me dijo, más vale que siga su camino. Hoy no tengo tiempo. Mira, el Señor es tan maravilloso que cuando aquel hombre estaba diciendo, váyase, hoy no tengo tiempo, humanamente yo sentí que no tenía nada que decirle a esa persona. Humanamente yo sentí que lo mejor era dejarlo en paz, porque tenía razón, estaba en un momento muy crítico, estaba con una preocupación muy grande de encontrar el desperfecto en el vehículo que estaba componiendo. Y llegaba yo y le decía que me diera 5 minutos de su tiempo. De cierta manera él tenía toda la razón y me dijo, ¿sabe qué? En este momento no tengo tiempo para usted. Y de pronto el Espíritu Santo me dio una seguridad y me hizo que le dijera lo siguiente:
¿Quiere usted decirme cuándo va a tener tiempo para darle a Dios, siendo que usted no es dueño de su vida y que el que le manda el mensaje el día de hoy es Dios, el que tiene los hilos de su vida y los puede cortar en cualquier momento? Cuando yo le dije aquello, hermanos, aquel hombre titubeó, aquel hombre se confundió y me dijo: Señor, tiene usted toda la razón. Si no tengo tiempo hoy, sabiendo que no soy dueño de mi vida, sabiendo que Dios me puede cortar la vida, y diciéndome usted que es Dios el que lo está mandando a darme ese mensaje de 5 minutos, pues ¿por qué no voy a tener tiempo para Dios? ¿Y sabes qué pasó? Ese mecánico llegó a ser el primer pastor después de mí en la primera iglesia del Cuerpo de Cristo en la ciudad de Pomona, California. Entonces, hermano, hermana, Dios en estos momentos está comenzando a hacer algo donde una gran mayoría de hermanos y hermanas se va a sentir útil en la obra de Dios. Y no solamente muchos se van a sentir útiles, sino van a sentir la necesidad de hacer algo por la obra de Dios, de hacer esto que le digo. Porque yo sé que hay muchos hermanos y hermanas, como le digo, que tienen buena relación con la gente, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, con las amistades, que constantemente están haciendo esas llamadas a los amigos para recordarlos, que tienen todos los teléfonos ahí de un montón de amigos, de compañeros de trabajo, y que saben que si les llaman les ponen atención, y que ahora se trata de decirles: oye, ¿por qué no haces un tiempo? Detente un poco, da lugar a aquel que te dio la vida, porque quiere decirte algo. Recuerde el título de este libro que estoy escribiendo, de este mensaje que le estoy dando: La Biblia te guía a la vida eterna. Esto es apenas el principio. Ya le voy a hablar de cómo la Biblia nos guía a la vida eterna, pero enfocándonos desde otro ángulo. Aquí, la otra cosa importante, como le digo, es que la gran mayoría de personas que han oído de la Biblia o que tienen una Biblia en casa, seguramente que la ven siempre ahí, pero nada más. Sienten respeto por la Biblia, les gustaría leerla, pero sienten que no le van a entender, y que posiblemente allá adentro estén de pronto pensando: ¿qué provecho le puedo sacar yo a la Biblia? Y como te digo, tú llegas diciéndoles: ¿sabe qué? Leamos la Biblia. Yo le voy a decir para qué sirve la Biblia. La Biblia nos guía a la vida eterna. Y acuérdate, no se trata de que hoy la empecemos a leer y que nos guíe a la vida eterna cuando nos muramos, sino que hoy la empezamos a leer y tan pronto como esa persona se dé cuenta de que tiene pecado en sí misma y que Cristo Jesús murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos, entonces solamente con eso, que puede recibirlo el mismo día, esa persona se puede sentir ya conectada a Dios, que es la vida eterna. Ojalá que me entiendas.
Una vez más leemos este versículo, Génesis 1:27, donde dice: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Grábese esto. Hay que decirle a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, que no somos cualquier cosa de la creación. Es decir, no somos el mar tan hermoso, tan inmenso, tan poderoso. No somos el universo con tantas estrellas, también tan glorioso, tan espectacular. No somos un paisaje hermoso con lagos, con ríos. No somos una montaña llena de flores. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que tenemos que mostrarle a la gente que nos enseña la Biblia. Porque la Biblia, hermano, hermana, nos informa de cosas gloriosas que, tomadas por el Espíritu Santo, se convierten en una realidad espiritual que nos hace gozar, que nos hace regocijar. Mire, hay una cosa que nadie me puede negar. El verdadero creyente es una persona que se regocija. No encuentro por el momento una palabra más adecuada. No es nada más que se alegra, no es nada más que se goza, sino que hay un regocijo, hay una experiencia que es inexplicable. Oiga esto, es una experiencia inexplicable en lo más profundo de nuestro ser, que causa un regocijo, una alegría celestial, no humana, algo maravilloso. Y es, una vez más le digo, la Biblia la que nos informa de estas cosas. ¿Se recuerda lo que leímos en Génesis 1:27? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios, creó Dios al hombre y a la mujer. Cuando dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, no es que Dios tiene manos como las mías, y pies como los míos, y ojos como los míos, y una estatura como la mía. No. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, pero nosotros debemos entender quién es Dios. Y la Biblia dice allá en Juan 4:24, cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana, el Señor Jesús fue muy específico y le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Piensa en eso, hermano, hermana. Si Dios es espíritu, y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, no vamos a pensar en nuestro cuerpo físico, sino vamos a pensar en la naturaleza divina. Si el Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y la Biblia nos dice allá en Génesis 1:27, Dios, inspirando a Moisés, le dijo: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, conforme a la imagen de Dios. Y si Dios es espíritu, si Dios es esencia espiritual,
para que nosotros seamos a la imagen y semejanza de Dios, debemos nosotros haber participado de Dios o por Dios, de su mismo ser, de su misma esencia, de su misma naturaleza. En otras palabras, tenemos algo de Dios en nosotros que estuvo con una relación muy bien con Dios, pero en el momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se perdió la comunicación. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo paso a paso, y yo quisiera en estos momentos invitarle a que leamos en Génesis capítulo 2. Vamos a leer otra escritura. Acuérdese, la Biblia nos guía a la vida eterna. La Biblia nos informa de quién es Dios, cómo es Dios, cómo Dios nos creó, con qué capacidades nos creó o de qué estamos formados. Y cuando dice Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, debemos entender que Dios nos compartió de su mismo ser. Dios nos compartió de su misma naturaleza, de su misma esencia espiritual. Cuando la persona esté escuchando todo esto, tú le puedes decir aún ahí, piensa por un momento cómo Dios nos formó como Él, por decirlo así, olvidándonos de la humanidad, de lo que se ve. Cómo Dios nos formó como Él, y cómo esperando Dios que aquella esencia de Él que estaba en nosotros, aquella naturaleza de Él que estaba en nosotros, estando aquello en nosotros, pusimos oído al engaño, a la mentira de Satanás, y entonces nosotros, al poner atención a la mentira de Satanás, nos sentimos desconectados de Dios. Y yo siempre digo, cuán misericordioso es Dios, porque en el primer instante que Adán y Eva pecaron, Dios pudiera haberlos destruido y pudiera haber empezado de nuevo con otra parejita que no fueran Adán y Eva. Pero Dios es tan maravilloso que ahí mismo en Génesis 3:15 dio una promesa que un día vendría alguien de entre los seres humanos que derrotaría a Satanás y que restauraría espiritualmente a la humanidad. Que un día vendría uno que no es otro que el mismo Dios en forma humana, para en esa forma humana llevar a cabo un sacrificio perfecto, para que el ser humano pecador, el ser humano que estaba en estado de condenación, al recibir el sacrificio y la resurrección de Cristo por la fe, pudiera sentir el perdón de sus pecados y pudiera sentir nuevamente la vida de Dios en él. Ya había vida de Dios en él, porque aquí leemos que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios tomó un poco de polvo
Oiga, le estoy leyendo en la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Una vez más le digo, últimamente en ocasiones estoy usando la Biblia Reina Valera y en muchas ocasiones estoy usando otras versiones de la Biblia que las encuentro muy especiales para ciertos temas, para ciertas escrituras como esta. Si usted lee en la Biblia Reina Valera, que la mayoría tenemos, y lee o me escucha a mí que le leo en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, aunque va a sentir que es lo mismo, pero se va a dar cuenta que la que yo le estoy leyendo tiene algo muy especial que nos ayuda a entenderle mejor. Y dice así: Dios tomó un poco de polvo, fíjese, Dios tomó un poco de polvo de la tierra y con ese polvo formó al hombre. Hasta ese punto solamente vemos la forma de un hombre hecha de tierra o de barro, como un muñequito que estaba ahí hecho de barro, que no podía hacer nada, que estaba en una condición de muerte, inerte, inmóvil. Grábese esto: ahí estaba el muñequito que Dios formó del polvo de la tierra. Dice así: Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, oiga esto, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Luego sopló en su nariz el hálito de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, el ser de Dios, la esencia de Dios. Entró al hombre y se quedó en el hombre. Porque si no se hubiera quedado en el hombre no podía tener movimiento, no podía tener vida. Y mire lo que dice: Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Hasta ahí solamente aparece el polvo que le da la forma de un hombre, como lo conocemos hoy. Pero aquí está el punto importante y glorioso. Luego sopló en su nariz, oiga, el soplo de Dios, la esencia de Dios, el viento de Dios, el espíritu de Dios, el mismo ser de Dios, su misma esencia divina. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Por eso le digo, esa esencia de Dios, ese ser de Dios, ese espíritu de Dios llegó al hombre para quedarse ahí. Por eso dice: luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. ¿Qué quiere decir? Que mientras el ser humano se mueva es porque está ahí el espíritu de Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios, la naturaleza espiritual de Dios. Y dice: así fue como el hombre comenzó a vivir. El hombre comenzó a tener movimiento, a tener vida por el soplo o el espíritu de Dios, de manera que desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ahí tenemos ya la misma vida de Dios encerrada en este cuerpo. Ojalá que me entiendan. El mismo Espíritu de Dios, que es el centro del ser humano y es la esencia divina, es el ser de Dios, el que toma lugar en nosotros. El aliento de Dios es el que le da vida al hombre. Entonces, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, significa que Dios, al soplarle, le compartió, le dio de su mismo ser, le dio de su misma esencia. Y, fíjese bien,
Estamos hablando del principio, antes de que Adán y Eva pecaran. Dios sopló, el hombre se comenzó a mover y ahí estaba el ser de Dios, el Espíritu de Dios, siendo el que tuviera la iniciativa en todo, para que el hombre tuviera movimiento, para que el hombre participara de todo lo que Dios había creado. Piensa en eso. Ahí estaba el hombre moviéndose por el ser de Dios, por la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios tenía que mover al hombre. Necesitaba el hombre dejarse guiar por Dios, que ya estaba en él. Por eso, hermano, hermana, en estos momentos, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros ahora sabemos que somos templo del Espíritu Santo. De manera que nosotros tenemos el soplo de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, el ser de Dios, la esencia divina en nosotros. Y Dios quiere a través de esa esencia divina guiarnos y dirigirnos. ¿Acaso no es lo mismo ahora, hermano, hermana, que creemos en Cristo, que nuestros pecados son perdonados, que al momento que nuestros pecados son perdonados, ya puede Dios, que es Espíritu, tomar lugar en nosotros, que no podía porque ahí estaba el pecado? Al creer que Cristo murió y resucitó, el pecado es removido y entonces toda la plenitud de Dios hace contacto con lo que nosotros tenemos de vida espiritual por Dios, esa esencia de Dios que está en nosotros, lo que es el espíritu humano. Oiga bien, el espíritu humano recibe ahora toda la plenitud de Dios, llenándolo de su gloria, y toda esa plenitud de Dios toma control de la vida, o debe tomar control de la vida del creyente o de la vida del cristiano. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, esto es maravilloso. Pero ¿qué cree? Que ya se nos fue el tiempo. La pregunta es, ¿usted sintió que usted puede ser usado, usada por Dios? Ya le dije, si usted quiere, repítales cada palabra. Si usted siente que el hermano Rodríguez estaba siendo usado por Dios en todo este tiempo, en toda esta hora, entonces repítale lo mismo a las gentes. No se preocupe, que las gentes que usted va a reunir no son las gentes que yo tengo reunidas ahorita. Las gentes que usted va a reunir a mí no me han oído, no me han escuchado. Repítales lo mismo y no vaya a cometer el error que yo cometí al principio. Cuando yo recién comenzaba a darle mensajes a la gente, no quería escuchar a nadie de los predicadores de ese tiempo, porque yo decía, no quiero darle a la gente un mensaje que lo dio fulano de tal. Y me aferré a buscar algo supuestamente que era algo que Dios me daba. Y estaba engañándome yo solo. No quería escuchar a ningún predicador ni decir nada que hubiera dicho un predicador. Y de pronto Dios me habló y me dice, con que no quieres repetir nada que haya dicho un predicador, porque no quieres que digan que le copiaste. Y me dijo el Señor, entonces no repitas nada de mí, de lo que yo hablé en el Nuevo Testamento, y no hables nada, no tomes en cuenta nada de lo que escribió el apóstol Pablo, y no tomes en cuenta nada
no copies nada de lo que escribió el apóstol Pedro, ni de lo que escribió el apóstol Juan. Y al final me dijo el Señor, si no quieres repetir nada de lo que predican esos siervos que yo uso tanto, entonces escúchame, vas a terminar predicando algo de ti. Porque todos los verdaderos cristianos van a predicar de lo que yo dije y van a predicar de lo que dijeron los apóstoles.